todas las expectativas que tengan puedan ser satisfechas, ¿sí? Voy a comenzar a compartir acá toda la pantalla. Bien, toda la pantalla y comenzamos entonces. Bien, acá. Muy bien. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Esta noche vamos a hablar de estrategias lectoras en chicos con dificultades de aprendizaje. Si alguno de ustedes tiene algún tipo de pregunta, la puede hacer, podemos hacerla al final. La idea en esta oportunidad es, bueno, que básicamente ampliemos nuestros conocimientos. Les consulto, ¿la mayoría de ustedes son qué, docentes? La mayoría de los presentes son qué, docentes. Pueden escribirlo por el chat si gustan, ¿sí? Ok, Pedro es psicólogo y psicopedagogo. ¿Alguien más? Estudiante de psicología. Muy bien. María Palomino es docente. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir o mencionar que... Bien, ahorita que le di a compartir la pantalla, si vieron toda la presentación, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar entonces a compartir, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente de estrategias lectoras en dificultades de aprendizaje. Y fíjense algo, a veces conseguimos o encontramos a pequeños en los cuales tienen la situación de que invierten letras, ¿sí? O que probablemente tienen dificultades para leer y nos preguntamos cuál es el momento ideal para intervenir estas dificultades. A veces un gran dilema en el cual nos encontramos es, ¿será que aún no está maduro para aprender a leer? ¿O venimos y pensamos qué funciona realmente? O no, fue que tal vez tuvo una no adecuada educación inicial, o como nos mencionan a veces los papás, no es que por la pandemia, a veces llegan niñitos a evaluación en servicio de terapia de aprendizaje y los papás dicen, no, es que es por la pandemia. Si no hubiera pasado la pandemia, él supiera. Entonces, vamos a hablar de lo que son las dificultades específicas de aprendizaje. Quería mencionarles antes de ello que recordáramos qué es la lectura, ¿sí? ¿Qué es la lectura? Y a partir de ese concepto de lectura, nosotros entendamos un poco mejor sobre el tema que vamos a desarrollar. ¿Qué es la lectura? Bueno, es una actividad cognitiva compleja que incluye multitud de procesos. Para nosotros leer es fácil porque de repente pensamos que el niño percibió la información y lo dijo y ya, no. Implica percepción visual de letras hasta la obtención del significado global del texto, ¿sí? Además de eso, la lectura va a ser más eficiente cuando está más automatizada, es decir, el proceso lector es garantía de que sea más eficiente o que sea mejor desarrollado a partir del proceso de automatización. Pero además de eso, responde a microprocesos, al proceso perceptivo y a la vez al proceso léxico, para hacer referencia específicamente a operaciones implicadas en el reconocimiento de las palabras. Entonces, la persona no solamente tiene que poder identificar qué está leyendo, qué está viendo, sino que necesita también tener una información a nivel de vocabulario comprensible, entendible y poder darle un significado a eso que ha leído. Hay otros dos procesos que son los macroprocesos, que es el proceso sintáctico y semántico, específicamente para aludir a procesos implicados en la comprensión de texto. Entonces, en la noche de hoy nosotros vamos a hablar específicamente de la lectura, pero para mí es muy importante que entendamos que la lectura
va a responder en función a estos 4 procesos. A 2 microprocesos, que es el proceso perceptivo y léxico, y a los macroprocesos, que es el proceso sintáctico y semántico. Bien, Francisco, ¿y cómo explicamos estos procesos? Hay un autor dentro de lo que es el proceso lector, o hay varios autores, ¿sí? Entre estos, Fernando Cuetos, por ejemplo, que es uno de los escritores de psicología de la lectura, y él menciona que estos microprocesos, específicamente el proceso perceptivo, se refiere a la habilidad que nosotros tenemos de identificar las letras a partir de qué, de sus nombres o de su sonido. También otro de los procesos que se da a partir del proceso perceptivo es tener la habilidad específica de ver 2 palabras que pueden presentarse y que esas palabras, al hacer la identificación visual, puedo relacionar si están escritas de forma igual o diferente. Entonces, en procesos perceptivos hay esas 2 particularidades. Dentro de los procesos léxicos se hace referencia específicamente a poder leer palabras conocidas, que es lo que hacemos a partir de la ruta léxica, y palabras o poco utilizadas o poco conocidas o palabras que no existen, y eso lo hacemos a través de la ruta subléxica. Otro de los macroprocesos, que en este caso es el proceso sintáctico, se refiere específicamente a lo que es identificar una oración, ¿sí? Y correlacionarla con un elemento visual. Y esto es parte del proceso sintáctico. Otro de los elementos del proceso sintáctico es ser capaz de identificar aspectos de fluidez, es decir, donde tenemos las pausas como los puntos, las comas, signos de interrogación, signos de admiración, y los procesos semánticos, que se refieren específicamente a la comprensión de textos. Ojo, comprensión, llámese comprensión escrita para ejecutar una actividad, o comprensión de un texto que yo lea, pero esa comprensión no es solo literal, sino que es inferencial. Y comprensión de lo que escucho que me han leído. Entonces, nosotros por lo general hablamos muy someramente de la lectura, pero estos microprocesos y macroprocesos son los que hacen posible que nosotros leamos, ¿sí? Por lo general, en dinámica escolar, nosotros no realizamos procesos de evaluación relacionados a todos estos procesos que les comento hoy día. Por lo general, solamente identificamos, oye, si lee bien, si no lee bien, si respondió a las preguntas que le presenté. Solamente nos concentramos en eso. Pero realmente, si yo quiero entender cómo funciona el proceso lector, tengo que entender estos procesos. Y si yo entiendo estos procesos, tanto los micro como los macro, ¿qué va a suceder? Voy a poder, uno, identificar qué estrategias son las más ideales para mi pequeño. Fíjense algo. Ahorita les voy a explicar un poquito qué es dislexia, las implicaciones de la dislexia, cómo lo vamos a ver nosotros desde el punto de vista de diagnóstico, ¿sí? Cómo se maneja a nivel diagnóstico cuando es evaluado tal vez por un neuropediatra o tal vez por un especialista de la salud, cuál va a ser el diagnóstico que le van a dar, los indicadores de ello, y posteriormente vamos a hablar de 2 estrategias bien específicas, pero interesantes, que ustedes puedan aplicar en su contexto, ¿sí? Continuamos entonces. Acá. Entonces, Francisco. Bien, ya tenemos claro lo que es el concepto de lectura, ya sabemos que es una actividad cognitiva. Adicional a eso, es importante esto, ¿no? Que dominar la lectura significa adquirir todos los procesos implicados en ella. Es decir, para yo leer de manera eficiente,
debo haber desarrollado todos los procesos, no uno sí, otro no. En este sentido, este autor cita a Sánchez en el año 96 y dice que las dificultades en el lenguaje escrito pueden ser inclusive selectivas. ¿Selectivas por qué? Porque puede ser que yo tenga afectado el proceso semántico, pero sea eficiente en el proceso sintáctico. Ahora, si yo estoy afectado, ejemplo, en un proceso léxico, que es, ejemplo, a partir de la ruta subléxica, que es la lectura de palabras o poco conocidas o palabras, pseudopalabras o palabras inventadas, yo estoy afectado en esta área. Esta implicancia va a afectar significativamente mi desempeño en la parte sintáctica, pero también lo va a afectar en la parte semántica. Es decir, los procesos de la lectura que les comentaba y les explicaba ahorita son como una escalerita. Si hay un peldaño afectado, un peldaño principal, me voy a ver afectado en los otros procesos. No afecta a todos los componentes o procesos cognitivos de la lectura. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia que por lo general nosotros tenemos que aprender a hacer, ¿no? Y es importante. Vamos a encontrar a personas que leen correctamente las palabras, pero no comprenden el texto. O vamos a conseguir a personas que tienen problemas para leer las palabras y como consecuencia muestran dificultad para extraer el significado global del texto. Entonces, ¿qué tipo de niños nos estamos haciendo referencia? ¿Al que lee bien, pero no comprende lo que lee? ¿O el que tiene problemas para leer palabras y por ende no entiende ello? Las dificultades de aprendizaje desde el punto de vista clínico, vamos a evidenciar si algún especialista hace un proceso de evaluación, vamos a conseguir que nos van a plantear este término, trastornos específicos de habilidades escolares en la lectura. ¿Sí? Y esa es la denominación de acuerdo a la parte clínica, es decir, si es evaluado por un neuropediatra, no me va a decir que tiene una dificultad de aprendizaje en la lectura, sino que me va a decir que tiene un trastorno específico de habilidades escolares en lectura. También puede que me diga o me indique que probablemente hay algún tipo de trastorno específico, llámese precisión de la lectura o velocidad en la fluidez de la lectura o en la comprensión lectora. También me puede plantear de otros trastornos específicos, ¿sí? Ahora, hay algo que a veces está correlacionado y es la escritura como proceso, en la cual muchas veces vamos a tener un pequeño que va a presentar un diagnóstico, sí, de lo que nosotros conocíamos como dificultad de aprendizaje, pero que en realidad puede estar referido a que esté afectada la corrección ortográfica, la gramática, la puntuación, probablemente la claridad o la organización en la expresión escrita, ¿sí? Los trastornos específicos de habilidades en la lectura van entonces a afectar específicamente a nuestros pequeños y pueden que nos den esos diagnósticos, trastornos específicos de habilidades escolares en la lectura o trastornos específicos escolares en la escritura, y puede que exista en algunos momentos una correlación con trastorno de habilidades escolares en la matemática, ¿sí? Relacionada al sentido de los números o a probable memorización de operaciones aritméticas o cálculo correcto, fluido y razonamiento matemático. En ese sentido, están así, o pudiéramos categorizar en resumen las dificultades de aprendizaje si hacen una valoración. Ahora, también pueden estar categorizadas como trastornos mixtos de habilidades escolares, en donde en esos trastornos mixtos está afectada la lectura, está afectada la escritura y está afectada la matemática. ¿Ok? Ahora sí, el término que nos presenta la Organización Internacional de Personas con Dislexia para el 2002 nos presenta este término y es importante que lo entendamos. Vamos a analizarlo un poquito para que entendamos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de dificultad específica de aprendizaje de la lectura. Ya, un momentito, voy a cerrar acá. Ok.
Y nos hablan que es una dificultad específica de aprendizaje cuyo origen es neurobiológico y se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras y por problemas de ortografía y descodificación. Estas dificultades pueden provenir o provienen de un déficit en el componente fonológico del lenguaje que es inesperado en relación con otras habilidades cognitivas que se desarrollan con normalidad y la instrucción lectora en el aula es adecuada. Las consecuencias o efectos secundarios se reflejan en problemas de comprensión, experiencia pobre en el lenguaje impreso, que impiden el desarrollo del vocabulario. Bien, entonces, si yo veo ese concepto tan amplio, ¿qué sería una dislexia o una dificultad específica de la lectura? Uno, es de origen neurobiológico. Es decir, que hay una afectación que está ¿dónde? A nivel cerebral. No es que el niñito, como, no fue como en pandemia no fue a educación inicial, el niñito tiene una dificultad de lectura. No, es algo que está en él. Es decir, haya ido o no a inicial durante pandemia, o haya asistido o no durante primero y segundo grado en pandemia, la dificultad iba a estar presente, porque es de origen neurobiológico. Que no haber presentado un proceso de intervención, tal vez con antelación, una intervención, de repente, ¿le ha afectado? Sí, sí le ha afectado, sí le pudo haber afectado. Bien, otro elemento muy importante y es muy significativo que tengamos claro es que de acuerdo a la concepción, a las investigaciones que se han realizado, provienen de un déficit en el componente fonológico del lenguaje. Y esto no se nos puede olvidar. Es decir, ahí en los últimos 20 años hemos cambiado la concepción de las dificultades de la lectura. Muchos de nosotros asociamos que la dificultad lectora está dada más que nada probablemente porque el niño es perezoso, porque el niño no practica, porque el niño no lee, y realmente es una deficiencia a nivel fonológica, ¿sí? Probablemente hay un desfase en el desarrollo de la conciencia fonológica. Les pregunto, ¿algunos de ustedes han escuchado, saben a qué me estoy haciendo referencia cuando hablo de conciencia fonológica? ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Si no saben, yo lo explico, pero necesito que me mencionen. Si yo les hablo del término conciencia fonológica, ¿lo entendemos? ¿Sí? Ajá, Pedro entiende que es conciencia fonológica. ¿Quién más sabe? ¿Quién no sabe? Si hay alguien que no sabe, yo les explico un poquito qué es la conciencia fonológica, ¿sí? Para mí es significativo que tengamos clarito esto, porque muchas de las estrategias que vamos a hablar están relacionadas con conciencia fonológica. Por eso para mí es significativo que lo entendamos. Ok, bien. La conciencia fonológica se refiere a la habilidad que nosotros tenemos de manipular nuestro lenguaje oral, ¿sí? En resumen es eso, conciencia de cómo funciona nuestro lenguaje oral. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos conciencia de cómo funciona nuestro lenguaje oral. Sí, un ejemplo. Yo puedo estar viendo en este momento el sol. Sí, veo un sol amarillo. Yo veo una imagen, pero esa imagen yo la veo en mi mente, y cómo llevo esa imagen a palabras. Inmediatamente, automáticamente, proceso una información y digo, el sol es amarillo y está iluminando todo. ¿Cuántas palabras utilicé yo para decir eso que yo vi? Yo utilicé 7 palabras. Entonces, yo puedo tener la capacidad de hablar, de decir, pero también tengo la capacidad de contar cuántas palabras usé. Además de eso, también tengo la capacidad de decir
y si yo le quito la palabra sol y la cambio por luna, ¿qué diría ahora? El luna. Ah, pero si yo quito la primera palabra que era él y la cambio por la y ahora sol, la quito y pongo luna, digo, la luna es amarilla. Hice una transformación. Hacer esa transformación oral es la conciencia fonológica, es decir, la capacidad que yo tengo para manipular mi lenguaje, pero ojo, no solo las partículas grandes del lenguaje, como las palabras, sino también las partículas mínimas. ¿Por qué? Porque recordemos que las palabras tienen una subdivisión, que es una subdivisión silábica, y a su vez esas sílabas tienen una subdivisión fonémica, que son los fonemas pequeñitos. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo hago ejercicios donde yo quito un fonema y pongo otro? Por ejemplo, si digo sala y en vez de salas, quito ese y pongo, ¿cómo suena ahora? Ah, suena pala. Hice un cambio. Cuando yo soy capaz y consciente de hacer ese tipo de cambios, yo estoy haciendo un proceso eficiente de conciencia fonológica. ¿Qué han dicho los estudios relacionados a la evidencia científica? ¿De dónde está la clave para hacer un proceso lector eficiente? En la conciencia fonológica. Entonces, Francisco, ¿qué nos estás diciendo? Les estoy diciendo que si yo quiero tener buenos lectores, me debo concentrar en desarrollar las competencias de la conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque en el término dislexia nos hace un planteamiento que la afectación principal de una persona con dislexia es que no hay un uso eficiente de la parte o de la competencia de conciencia fonológica. Y si nosotros entendemos esto, que yo tengo, es decir, que alguien tiene un manejo eficiente de su lenguaje oral, ¿va eso a afectar su desarrollo para el aprendizaje lector? Sí. ¿Dónde está el secreto entonces del aprendizaje lector? En la conciencia fonológica. Y ese es, por decirlo así, lo más significativo que podemos tener presente esta noche. ¿Ok? Entonces, sigamos explicando un poquito. ¿En qué afecta este déficit del componente fonológico del lenguaje? Afecta en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras. Y esto nos hace una afectación que es problemas ortográficos y problema de descodificación. ¿Por qué? Porque a la persona le toca descodificar, ¿sí? Le toca descodificar. Entonces, ello puede llevarnos a consecuencias en problemas de comprensión u experiencias pobres con el lenguaje impreso o el lenguaje escrito. Eso es dislexia. Y eso en qué va a afectar a una persona, le va a afectar en que se va a impedir el desarrollo del vocabulario. Es decir, el trabajo que yo tengo a desarrollar o a bien desarrollar en el proceso lector, lo voy a ver directamente afectado. Ahora, ¿qué no incluye cuando hablamos nosotros de dislexia o cuando hablamos de trastornos de habilidades de la lectura? No incluye problemas sensoriales. Es decir, el que una persona tenga problemas sensoriales no es una condicionante sine qua non para decir, oye, tiene dislexia. No. No incluye problemas emocionales, no incluye a problemas motivacionales, no incluye a problemas de deprivación sociocultural, no incluye a una inadecuada o escasa escolarización o no incluye un bajo cociente intelectual. Es decir, un pequeño que nosotros podemos decir que está en limítrofe o que tiene un DI leve, ¿sí? Un déficit intelectual leve, no hablamos de que tiene una dificultad de aprendizaje de la lectura, sino que debido a su DI es que esta persona no es eficiente en el proceso lector. Francisco, y podemos relacionar este tipo de dificultades con situaciones comórbidas. Sí, hay situaciones comórbidas, como que un ejemplo
Podemos hablar de chicos con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, los cuales pueden tener características comórbidas con estas situaciones, o chicos con trastornos del desarrollo del lenguaje. El trastorno de desarrollo del lenguaje pudiera de alguna u otra forma ser comórbido con una dislexia. Podemos hablar de pequeños con déficit, con trastorno del espectro autista y probablemente tener un indicador disléxico, también podemos tenerlo. Entonces, ahora, un pequeñito que su casa está muy lejos de la escuela y solamente va 2 veces a la semana y su aprendizaje o su desarrollo lector es muy lento, pudiéramos decir que tiene indicadores disléxicos. No. ¿Por qué? Porque esta persona lo que tiene más bien es un criterio de privación sociocultural, ¿sí? O de repente la situación sociocultural lo lleva a que el proceso pedagógico sea diferenciado y sea escaso ello. Entonces, ¿qué nos dice la práctica basada en la evidencia? Uno, que es de origen neurobiológico, ¿sí? Ha sido desarrollado, investigado por la fonoaudiología, por la psicología, por la educación. Y fíjense algo, en los años, en la década de los años 90 se trataron de identificar estrategias para de alguna u otra forma generar sustento en función de conseguir respuestas acertadas, ¿sí? Y tratar de hacer del tema de la lectura un tema más científico, porque si bien es cierto que había modelos o que existen modelos, la idea es ver o identificar cuál es el modelo más amistoso o cuál es el modelo que puede tener respuesta más certera, más rápida. Un modelo que sea un poco más eficiente. ¿Por qué hablamos de eficiencia? Porque estamos hablando de dinero y de tiempo. Fíjense, nuestros niños, desde que entran a la educación inicial, de alguna u otra forma tienen acceso al proceso de alfabetización, pero cuando llegan a ser lectores eficientes. Un ejemplo, si desde que entran a sala de 4 años reciben algún tipo de estímulo, llegan a tercer grado, todavía vemos que en tercer grado no son lectores del todo eficientes, ¿sí? Entonces, se planteó en los años 90 hacer unas investigaciones para conseguir metodologías que permitieran ello, la eficiencia, pero además de eso, la efectividad, ¿sí? Generar estrategias que fueran efectivas en el tiempo y que desde el plano docente o desde el plano psicológico o desde el plano terapéutico se pudiera dar un soporte, una ayuda más efectiva a los chicos. Entonces, yo quería conversar con ustedes específicamente de 2 metodologías que son bien interesantes, que nos pueden ayudar de manera significativa. Antes de hablar de esas 2 estrategias, les consulto, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguno de ustedes tienen alguna pregunta que quieran escribir por el chat para responderles? Docente, muy Ajá. buenas noches. Una consulta con respecto a los pacientes que tienen problemas en lo que es en el lenguaje, específicamente en la R, ¿qué problemas tendría, por ejemplo? ¿O qué trastorno? Ajá, pero ya va. Fíjate algo. Estamos hablando de lectura, ¿verdad? Tú Sí, me estarías hablando de alguien que tiene dificultad para emitir la R, si esto generaría daños o dificultades para el proceso lector. ¿Esa es tu pregunta o no? sí. Ok. En algunos chicos hay algo que se llama la conversión fonema-grafema, ¿sí? Yo Sí, digo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Una F, ¿verdad? Yo digo, ¿qué es? Una M. Entonces, si yo
en muchos de los pequeños, o un alto índice de pequeños que tienen dificultades fonológicas o dificultades en la emisión de fonemas, van a tener cierta dificultad en el proceso, probablemente no de la lectura, pero sí probablemente en la generación o en la creación de textos, que es la escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Debido a que no han consolidado bien el fonema y probablemente ese fonema lleve a hacer procesos de confusión. Ojo, no en todos, ¿sí? No en todos, pero por criterios estadísticos, muchos de los pequeños que tienen dificultades en la pronunciación de la R, sea R débil o R fuerte, van a tener dificultades, no al leer, sino más que nada al producir, al escribir, es decir, al ejecutar un dictado, probablemente al copiar de un texto, leyeron y de repente empezaron a confundir, ejemplo, la R, en vez de escribir R, escriben D o escriben L o escriben T, ¿sí? Eso les puede suceder. Pero el error, ¿por qué? Por esa conversión fonema-grafema, que es uno de los elementos que de alguna u otra forma forman parte de lo que es el proceso de desarrollo lector, ¿sí? Otra pregunta, gracias por tu pregunta, muy interesante. Muchas gracias. Otra pregunta que tengan. ¿No tienen más preguntas? Ya. Le recomendaría a la compañera que es importante fonoaudiología para evaluar discriminación auditiva, punto y modo de articulación, es una alteración de la producción del habla. Hay muchos hombres, ok, trastorno fonético o dislalia. Bien, muchos nombres. Sí, ya no estamos hablando del término dislalia, ok, sino que estamos hablando realmente del término trastorno de pronunciación, trastorno específico de pronunciación. Pero para hablar de trastorno específico de pronunciación hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Un factor es la edad, otro factor es, además de la edad, considerar lo que ha mencionado Pedro, que es cómo está la discriminación auditiva, si el niño realmente escucha bien, ¿sí? Y a su vez ha podido desarrollar correctamente el punto y modo de articulación. Probablemente si hay una dificultad a nivel de discriminación visual, de discriminación auditiva, no va a haber una adecuación adecuada del modo de articulación. Entonces, la evaluación es la que básicamente nos va a decir eso. O un fonoaudiólogo, un terapista del lenguaje nos puede ayudar en este tema y de esa forma verificar, ¿no? Porque es la dificultad. Ahora, en la lectura, como estamos hablando específicamente de lectura, puede un tema como lo que conocíamos antes, dislalia o un trastorno de la pronunciación, afectar el proceso lector. Sí, lo vamos a ver más que nada en el proceso de escritura, más que de lectura, ¿sí? Porque a veces los chicos, a pesar de que tienen su dificultad, van a leer, pero van a leer con la dificultad, ¿no? Y en este caso no es que él está haciendo una mala decodificación, sino que hay una dificultad, ¿sí? Bien, fíjense, nos decía Pedro que hay un protocolo por edad, ¿cierto? Para cada fonema. Nosotros tenemos acá en el Perú, hay uno que está acordado por el Colegio de Tecnólogos. Y aunque creo que Franklin Susan Ibarra actualizó esto, no estoy seguro. Bien, otra pregunta que quieran hacer. Otra pregunta. Si nadie tiene preguntas, entonces continuamos. ¿Sí? Vamos a continuar ahora. Vamos a hablar de dos estrategias bien interesantes. Bien, en este caso vamos a hablar de dos modelos. Hay algo importante. Nosotros vamos a conseguir dentro de los modelos para la intervención de la lectura,
vamos a conseguir distintos modelos, ¿sí? Uno de los modelos es el modelo de doble ruta. Hay un modelo también que se llama de 7 cuerdas. Hay un modelo de 5 piezas claves. Es decir, vamos a conseguir distintos modelos. Vamos a trabajar esta noche con estos dos. El modelo de doble ruta y el modelo de 5 piezas claves, ¿sí? En el modelo de doble ruta nos explica o nos orienta que básicamente nosotros aprendemos a leer a través de una ruta fonológica, y esa ruta fonológica se refiere a lo que hacemos nosotros, a la conversión o transformación del grafema en fonema. Es decir, ese grafema que nosotros vemos allí, nosotros lo vemos, identificamos y lo convertimos a sonido, ¿sí? Y a eso se hace referencia cuando hablamos de la ruta fonológica. Ahora, la otra ruta es la ruta léxica, que es cuando yo veo una palabra, ¿sí? Y de inmediato yo reconozco qué es. Entonces, el modelo de doble ruta nos dice que yo al ver una letra la convierto en sonido de inmediato, pero la ruta léxica nos permite a nosotros, al ver una palabra, darle inmediatamente un significado. Ya, Francisco, muy bien. ¿Y cómo se hace eso? Muy bien. Por ejemplo, yo veo, imaginémonos nosotros, no nos vayamos muy lejos, vemos la palabra o vemos 4 letras que es MA, 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 con una tilde y decimos mamá, ¿no? Inmediatamente mamá. Listo. Ahora, si nosotros vemos otra palabra que no es tan usada, la leemos un poquito más lenta y ya le damos la lectura. Bien, entonces, en el modelo de doble ruta se nos indica que nosotros aquellas palabras frecuentes con las cuales hemos realizado un entrenamiento previo durante un tiempo, nosotros evocamos o utilizamos la ruta léxica, ¿sí? Y a partir de esa ruta léxica, yo veo la palabra e inmediatamente lo digo. Aquí hay una característica importante del proceso lector, y es que el proceso lector va desarrollando eficiencia en la medida que lo automatizamos. En la medida que lo automatizamos, la ruta léxica se desarrolla y hay un criterio más eficiente. Ahora, si a mí me presentan una palabra desconocida o una palabra nueva, yo me voy a evocar a partir de la ruta fonológica, ¿sí? Y la ruta fonológica me va a permitir a mí hacer conversión grafema-fonema. Es decir, yo veo los grafemas y lo digo. Entonces, el modelo de doble ruta establece que nosotros aprendemos a leer al principio, por lo general, con esta ruta fonológica, recibimos un entrenamiento y a nuestra cabecita se desarrolla el almacén léxico y nos hace posible que ese gran repertorio de palabras ya conocidas que vemos visualmente, nosotros leemos un significado de una vez, pero con las palabras nuevas sí nos cuesta un poco más. Bien, entonces, tenemos acá algo interesante. Cuando yo veo por primera vez, por ejemplo, a partir de la ruta o de la ruta fonológica, yo hago un proceso de conversión donde yo esa conversión, yo la veo, esta letra, la C, la pronuncio como K, ¿cierto? Entonces, yo hago un ensamble A, M, A, y lo uno. ¿Y cómo suena? Suena como cama, ¿sí? Y la pronuncio. Eso me pasa a mí cuando yo veo la palabra, ¿sí? Y eso es a partir de la ruta fonológica. Pero cuando ya yo estoy entrenado, que ya hago un análisis visual, veo a partir de la ruta B y solamente
a partir del enfoque léxico-mental, veo la palabra C-A-M-A, inmediatamente voy y digo cama, inmediatamente evoco una cama en mi cabeza. Entonces allí evoqué inmediatamente la ruta léxica. Así aprendemos a leer. Ojo, y esa es la explicación del modelo de doble ruta. En el caso del modelo de doble ruta es eso. Ahora, ¿y cuáles son las 5 piezas claves de la lectura? Vamos a hablar de esas 5 piezas claves para que nosotros tengamos claro cómo funciona el aprender a leer, pero además de eso que podamos diseñar estrategias prácticas en el aula, ¿sí? Hay un primer factor que se llama conciencia fonémica y es en esa conciencia fonémica yo tengo la habilidad de identificar, conocer, utilizar los fonemas, ¿sí? Es la habilidad que yo tengo para analizar y manipular sonidos individuales de las palabras habladas. Por ejemplo, si yo tengo la palabra C o, n, o, y yo le quito a la última la O, ¿qué me queda? O, si lo junto, ¿qué es? Es con. Entonces, la idea es que en la conciencia fonémica el niño sea capaz de manipular los sonidos individuales de las palabras habladas, ¿sí? Hasta donde el niño es capaz de hacer eso. En el caso del principio alfabético, es que el niño sea capaz, ¿sí? De entender que cada grafema, lo que nosotros conocemos como letra, le corresponde un fonema o un sonido. Y ello implica que nosotros enseñamos el sonido de las letras. Nosotros en el sistema educativo por lo general se enfoca no en enseñar el sonido de la letra, se enfoca en enseñar el nombre de la letra. Pero en principio alfabético es que nos enfoquemos más en el sonido de la letra y no en el nombre de la letra. O no le explicamos a veces eso a los pequeños, no les enseñamos a diferenciar que una cosa es el sonido y otra cosa es cómo se llama, ¿sí? Y eso lo podemos hacer, es una buena estrategia. Otra de las claves es la fluidez, que es la habilidad que tenemos para leer con precisión, velocidad, una adecuada entonación o una adecuada prosodia. ¿Ok? La otra clave es el significado o el conocimiento del significado de las palabras. Es otra de los elementos que tiene que tener un niño ganado. Entonces, ¿qué es más prioritario? Que el niño tenga información semántica. Y aquí venía algo importante que estábamos haciendo, que les mencionaba hace rato, relacionado con trastornos de desarrollo del lenguaje. A veces los niñitos nos enfocamos a que este niño haga una adecuada, conozca los fonemas, resulta que este niño también tiene ganado principio alfabético, pero cuando nosotros le mostramos a partir de imágenes, información, nos damos cuenta que su vocabulario es pobre, que no sabe los nombres de muchas cosas. Y si él no sabe los nombres de muchas cosas, su prioridad en este momento no es manejar fonemas o grafemas o juntarlos. Su necesidad ahorita realmente es ganar almacén semántico, porque yo voy a leer para comprender, y si yo tengo un vocabulario muy restringido, es decir, sé muy poco de significados de palabras, no voy a ser eficiente en el proceso de comprensión. Y el papel de la comprensión es entender e interpretar la información de un texto. Estas son las claves. Entonces, ¿en qué nos debemos enfocar nosotros para trabajar la lectura? Hay algo importante que es bien significativo. Nosotros vamos a conseguir
distintos autores que nos van a plantear recomendaciones. Yo quisiera plantearles unas recomendaciones que son básicamente base o que nos pudieran servir a nosotros de andamiaje seguro para de esa forma consolidar un proceso lector. Hay básicamente dos habilidades: las habilidades predictoras para un desarrollo lector y unas habilidades facilitadoras. Y se las voy a explicar ahorita para que lo entendamos y a partir de allí puedan ustedes generar estrategias, ¿sí? Los predictores son, uno, el conocimiento fonológico, es decir, que el niño sepa manipular su lenguaje, que el niño lo sepa hacer. Y ahorita vamos a hablar cómo lo podemos hacer. A veces yo he evaluado chicos que están en segundo, en tercer grado, en cuarto grado, en quinto grado, y chicos que presentan dificultades severas de inversión, de omisión, de sustitución, y resulta que hay un pobre conocimiento fonológico. Y en la medida que estos chicos comprenden el manejo de su lenguaje, es decir, que ganan las habilidades fonológicas, estas dificultades van disminuyendo. Entonces, en vez de concentrarnos en trabajar en las dificultades propiamente, debemos concentrarnos específicamente en el conocimiento fonológico. Otro predictor es el conocimiento alfabético. El conocimiento alfabético que se refiere esto a saber los nombres de las letras en mayúsculas y en minúsculas, pero además de eso, los sonidos que tienen estas letras, y eso es lo más importante. Cuando los autores hablan de elementos de predictor, nos hablan del conocimiento alfabético no solo del nombre, sino del sonido. Habilidades facilitadoras, que es el conocimiento metalingüístico, el conocimiento que tiene el niño para identificar si eso que está allí, a pesar de que no sabe leer, el niño es capaz de saber que eso es una frase, o el niño, a pesar de que ve un conjunto de letras juntas, sabe que eso es una palabra, o que el niño, a partir de eso que ve juntos, sabe que ve letras, letras y números, sabe que no es una palabra. Además de eso, la funcionalidad que puede tener un proceso lector, ¿sí? Donde el niño sepa identificar por qué leemos, por qué socialmente leemos. Otra habilidad facilitadora es la habilidad lingüística y los procesos cognitivos. Francisco, ¿cuáles son los procesos cognitivos implícitos en el proceso lector? Uno, el proceso visual, ¿sí? O el proceso perceptivo, es decir, que el niño sepa percibir, que haya una madurez visomotora para este proceso de identificación de ese símbolo que se le está presentando, pero también la memoria auditiva secuencial es súper, súper, súper importante. Es decir, que un niño que tenga una memoria auditiva secuencial muy, muy pobre o muy deficiente, difícilmente va a leer, ¿sí? O que tenga problemas a nivel perceptivo, va a ser un lector eficiente, porque los procesos cognitivos son habilidades facilitadoras. Entonces, expliquemos un poco cada cosita para que lo entendamos, lo sepamos y de esa forma saber qué estrategias hacer, porque de repente yo pudiera a partir de esta noche darles 200 estrategias, pero resulta que esa no es la que necesita el niño. ¿Qué estrategias podemos usar? Uno, el conocimiento fonológico, que es la conciencia que tiene el niño de las unidades sonoras del lenguaje. Es decir, que un niño sepa que eso es una frase, como les decía ahorita, el sol es amarillo. Entonces, que el niño sepa que eso es una frase. Sol, ¿qué es sol? Es una palabra. Ya, y si yo digo masa, ¿cuántas sílabas tiene? Y si digo mesa, es a. Entonces, el niño tiene que saber identificar o tiene que tener una conciencia de las unidades sonoras del lenguaje. Francisco, obligatoriamente debe saberlas. Sí, es el deber ser. Lo ideal es que antes de enfatizarnos
en el proceso de experiencia de leer, nos basemos en que el niño reconozca a nivel auditivo cuándo es una frase, cuándo es una palabra, cuántas sílabas tiene, cuántos fonemas o sonidos tiene. Lo ideal a partir de ese conocimiento fonológico es que nosotros nos concentremos en que el niño primero sepa contabilizar cuántas palabras hay en una oración, por ejemplo, que es conciencia léxica para educación inicial. Es decir, que nosotros nos enfoquemos en crear oraciones a partir de imágenes. Yo puedo presentarle una imagen al niño y crear una oración y que juntos contabilicemos cuántas palabras tiene. Por ejemplo, yo tengo una foto de un niño comiendo una manzana. El niño come manzana. A ver, vamos a contar. El niño come manzana. ¿Cuántas palabras hay? El niño come manzana. Y que el niño sea capaz de hacer ese proceso de contabilización. Si él hace ese proceso de contabilización, puede reconocer cuántas palabras hay en una frase. Y si yo le digo ya, y si quitamos manzana, ¿qué decimos ahora? El niño come. El que un niño sea capaz de hacer eso va a garantizar que va a ser a futuro un eficiente lector. Francisco, ¿desde qué edad lo hacemos? Este trabajo lo podemos hacer desde los 4 o 5 años y el niño va a responder y lo va a hacer de forma eficiente. Ojo, no es que no lo va a hacer, sí lo va a hacer. Yo lo hago con los chicos pequeños y sus respuestas en sesiones de 25 minutos en 2 semanas ya hay una rápida contabilización. Estoy hablando de pequeñitos que tienen indicadores TEL o pequeñitos que tienen indicadores disléxicos y estamos haciendo un proceso de intervención para prevenir, ¿ok? La rima, que es la capacidad de identificar si dos palabras terminan igual. Pero hay algo, yo tengo rimas finales y tengo rimas iniciales y también tengo rimas mediales. Entonces, ¿qué nos va a pasar en aquellos chicos más grandes, por ejemplo, que estén en segundo grado y tienen dificultades en procesos lectores? Yo me voy a dar cuenta que estas rimas mediales, sobre todo, les demanda mucho, les cuesta entender o relacionar palabras que rimen. De repente, las que riman al final, sí, pero que rimen al inicio, que rimen intermedio, les cuesta muchísimo. Contar palabras, averiguar si el niño es capaz de identificar palabras en una cadena de sonidos, ¿sí? Averiguar si el niño, para contar sílabas, es capaz de identificar las sílabas en sonidos. Francisco, ¿qué estrategia pudiera usar yo si mi niño le cuesta mucho identificarlo? Nosotros podemos trabajar con palmadas, pero si estamos hablando de chicos que tienen dificultad, una estrategia pudiera ser trabajarlo con elementos visuales. Ejemplo, yo tomo un plumón, hago una casa, ¿qué es? Casa, y colocamos casa. ¿Cuántos sonidos hay? 1, 2, casa. Francisco, pero le cuesta mucho, a pesar de que lo hemos hecho con papel, el plumón le cuesta mucho ese elemento visual. Podemos hacerlo con material tridimensional o concreto, ¿sí? Y usar tacos, casa. ¿Cuántos hay? 1, 2. Aquí hay algo importante. Si el niño no tiene ganado concepto de número, entonces primero deberíamos concentrarnos en que maneje, aunque sea números naturales hasta el 4 o 5, porque no vamos a aspirar de que este pequeñito, oye, yo quiero que me contabilice, pero resulta que no sabe contabilizar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos presentaciones. Una presentación en el caso de manzana, que podemos aplaudir manzana, ¿ok? O podemos utilizar los círculos, así como están ahí en el PPT, ¿sí? Y marcar manzana o tortuga. Otra estrategia puede ser que nosotros presentemos esta palabra haciendo una pausa para que él sea capaz de identificar. Ahora, si hay una dificultad a nivel de memoria auditiva o de discriminación auditiva,
este proceso de contabilización de sonido va a ser lento, ¿sí? Por eso tenemos que concentrarnos en que haya una eficiencia en esa discriminación auditiva, porque si hay una discriminación auditiva pobre, va a haber una respuesta poco eficiente de su parte, ¿sí? Fíjense algo, acá tenemos un ejercicio de rima, por ejemplo, gato, to, termina, que termina, ¿en qué termina gato? Ah, termina en to, muy bien, ¿quién termina igual que gato? No es necesario de repente que le digamos, ¿quién rima igual que gato? A veces utilizamos tal vez un lenguaje que para el niño le hacemos la tarea que pueda ser muy pesada. Si tenemos un niño que tiene algún tema disléxico, probablemente un niño con problemas con trastorno de desarrollo del lenguaje, si usamos más palabras difíciles, entonces va a ser deficiente en el proceso de ejecución de la actividad. Francisco, y un chico que ya reconoce nombres de letras, pero le cuesta integrar, ve la palabra y le cuesta muchísimo. Este tipo de ejercicios tenemos que hacerlos, hacer posible que sean eficientes. Y a veces sucede que podemos trabajar con ellos rimas y les cuesta muchísimo, les demanda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar con ellos actividades de rimas o concentrarnos en lo fonémico y luego retornar al trabajo de rimas, ¿sí? Para ir a hacer un proceso de compensación. ¿Por qué? Porque se fatigan, pues, y él se da cuenta que no puede responder, y si se da cuenta que no puede responder, se va a sentir mal, se va a sentir que a pesar de que pase el tiempo, no siente avance de sí mismo. Se nos puede poner triste este pequeño. A nivel de predictores en la lectura, otra actividad que tiene que ser capaz el niño es aislar sílabas y fonemas, que sea capaz de identificar sílabas o fonemos al principio de la palabra. Entonces, si yo tengo casa, ¿con qué empieza? Con k, ya, y si yo ese se lo quito, ¿cómo me queda ahora? Aislé un fonema, ¿sí? Y él debe ser capaz de decir asa. Muy bien. Si yo tengo la palabra o mate y le agrego, ¿qué me suena ahora? ¿Sí? Ahí estoy haciendo un ejercicio de aislar, ¿ok? A la inversa, pero es de aislar. Omitir sílabas, capacidad de identificar y manipular las sílabas finales de las palabras, el conocimiento alfabético, que es el conocimiento que tiene el niño a partir del nombre de las letras, sean vocales, sean mayúsculas, sean consonantes, pero que sea capaz de reconocer eso, el nombre de estas. A ver, por ejemplo, un ejercicio importante que tenemos de aislar. Fíjense, acá tenemos ballena, ¿sí? Una ballena. Si yo a ballena le quito va, ¿qué me queda? Abajo tengo montaña, nosotros lo llamamos cuchara, botella, llena. ¿Qué es? ¿Qué me queda? A ver, si yo tengo va llena y me quitan va, me queda llena, ¿sí? O como tengo camisa y a camisa le quito, ¿qué me queda? Entonces tengo cabeza, tengo misa, tengo carnicera, tengo gato, ¿qué me queda? Y el niño tiene que ser visualmente capaz de hacerlo. Y este tipo de ejercicios, ¿para qué? Para los chicos que presenten dificultades. Los chicos que presentan dificultades lectoras severas, les cuesta muchísimo este tipo de ejercicio, muchísimo. Y si ellos no han desarrollado bien este tema de conciencia fonológica, no van a ser eficientes. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá piñata y a piñata le quito ta. ¿Qué me queda? Piña. Si tengo botella y le quito ya, ¿qué me queda? Bote.
Entonces, es importante que este tipo de ejercicios podamos hacerlos. Para chicos más grandes, que de repente son eficientes, oye, ya están más eficientes en el proceso de discriminación silábica, pero les cuesta, ya. Puede ser ordenar sílabas para formar palabras, ¿sí? Este es un tipo de ejercicio que les ayuda muchísimo. Acá tenemos que ir de menos a más, es decir, tenemos que trabajar específicamente con ejercicios silábicos, con palabras bisílabas, y luego ya ir incrementando a polisílabas, pero primero empezar con palabras frecuentes. Francisco, ¿y cuáles son las palabras frecuentes? Las palabras frecuentes son palabras que más utilizamos, específicamente palabras que tengan sonido de PLMS, inclusive la T. ¿Por qué? Porque allí están los fonemas que nosotros más utilizamos. Entonces, ¿en qué fonemas deberíamos concentrarnos en enseñar al principio este tipo de fonemas? Hay algo importante y es parte de lo que es la conciencia fonémica, es que cuando estamos desarrollando actividades lectoras, necesitamos que el niño haga un almacén semántico. Y ese almacén semántico responde precisamente al criterio de la conciencia fonémica. Si yo estoy trabajando voy a empezar a trabajar con la enseñanza de la letra T o de la T, ¿sí? Hasta donde él es capaz de identificar palabras que comiencen con T, palabras que comiencen con T, con T, con to, con tú. Francisco, hemos visto que hacías sí. A veces una estrategia que podemos utilizar es el uso de kinemas, ¿sí? Es decir, hacer movimientos corporales que ya podemos tener fijos o establecidos, y con ese movimiento corporal fijo o establecido que nosotros tengamos, nosotros podemos trabajar la enseñanza de la letra. Y eso es una estrategia visual auditiva kinestésica. ¿Por qué? Porque estamos enseñando la parte visual a partir del kinema, ¿sí? Que hacemos, que sería con movimientos con las manos. Podemos hacerlo auditivo porque lo está escuchando, y visual porque tiene acceso a verlo. Una estrategia que podemos trabajar si a este pequeñito le cuesta mucho, una estrategia que de repente nosotros pudiéramos trabajar es hacer este proceso de enseñanza, lo pudiéramos hacer utilizando un espejito, ¿sí? Si al niño le cuesta muchísimo, podemos trabajar con kinemas. Ojo, si no tienen kinemas, ustedes pueden buscar en internet, hay ciertos kinemitas y pueden trabajar. Ahora, si ustedes son los que van a enseñar ese proceso lector, ese kinema tenemos que compartirlo con los padres, ¿no? Y enseñarle que de esa forma vamos a hacer la A, por ejemplo. Podemos hacer A, un kinema puede ser I, otro kinema puede ser O, otro kinema puede ser U, otro kinema puede ser E. Y yo puedo hacer ese trabajo enfocado en la conciencia fonémica a partir del kinema, y que el niño vaya haciendo el proceso de evocación, ¿sí? Y vamos buscando. Francisco, les cuesta mucho, por ejemplo, a los niños con indicadores disléxicos, les pudiera costar mucho relacionar palabras que empiecen con sí. Solución: presentemos material audiovisual, visual, pues, presentemos material visual, donde le podamos presentar a él un repertorio de elementos visuales y ver hasta dónde él identifica quién comienza con o cuál comienza con ¿sí? Y si vemos que le cuesta mucho, trabajemos primero en que él reconozca el vocabulario de eso, que reconozca bien las imágenes, y luego nos concentramos en el reconocimiento fonémico.
no nos vayamos de frente. A veces tenemos en la realidad, en nuestra práctica, queremos avanzar rápido, ¿sí? Y de repente en el aula estamos acostumbrados a que avanzamos con 3 fonemas semanales y probablemente este pequeñito que tiene indicadores disléxicos va a avanzar un fonema en 3 semanas. Wow, Francisco, mucho tiempo. Sí, pero si hay un daño neurobiológico, una afectación neurobiológica, su avance va a ser más lento. Yo no me puedo olvidar de eso. Su avance va a ser mucho más lento. Yo tengo que asegurarme de que él gane primero que conciencia fonémica y luego que gane conciencia fonémica me aseguro de que gane principio alfabético. ¿Y qué es principio alfabético? Que el niño no solamente sepa identificar los nombres de las letras, sino que sepa que al combinar esa consonante con una vocal se va a juntar un nuevo sonido. Y eso se enseña paulatinamente. Ejemplo, ya tenemos muy bien y tengo la A, entonces el niño tiene que ser capaz de identificar que A va a sonar más. ¿Es lento? Sí es lento. Si yo quiero ir al ritmo, oye, pero resulta que yo en el aula tengo tantos niños y yo no puedo frenarme. Ya, si yo no me puedo frenar, recomendación que el niño reciba un tratamiento especializado donde se enfoquen a su necesidad individual. Francisco, ¿y cómo lo evalúo? La pregunta que hacen todos. Bien, bueno, está en su proceso de adquisición lectora, su avance es más lento, pudiera ser entonces considerado como un niño inclusivo. No es un niño inclusivo, pero sí es un niño que responde a criterios de diversidad y que de acuerdo al DUA, entonces yo tengo que respetar que él de lento aprendizaje o que su aprendizaje lector es mucho más lento. No lo puedo evaluar igual que los otros, no puedo esperar. Así yo quiera que de aquí a los próximos 3 meses ya esté leyendo. Recordemos que no podemos atropellar el proceso de este pequeñito porque su avance es más lento. ¿Qué es más eficiente en este contexto, en realidad? Francisco, ¿qué nos conviene más? Que él lea y lea y lea, que avancemos en que lea o en que básicamente él vaya ganando esos fonemas, esas sílabas y sea capaz de armar palabras en eso. Eso es en lo que nos tenemos que concentrar, en eso, más que concentrarnos en hacerle un lector ya, porque estamos hablando de chicos con dificultades, ojo, ¿sí? No es que yo les estoy diciendo que lo tenemos que hacer con todos, ¿sí? Es importante que eso lo entendamos un poquito. Bien, entonces, notemos algo. Vamos a seguir acá en habilidades lingüísticas. Es la cantidad de léxico semántico que dispone el niño y eso es lo que le va a facilitar a él descodificar palabras, ¿sí? Asimismo como comprender las mismas. Si yo tengo un pequeño que tiene un léxico muy, muy pobre, entonces difícilmente nosotros vamos a lograr a que este pequeño logre comprender. Por ejemplo, yo hablaba esta mañana con una colega y me decía, mira, Francisco, este chico lee repertorio de palabras. Es decir, su ruta léxica y su ruta fonológica funcionan ok, pero no comprende. Ya. ¿Y por qué no comprende? Porque no hay un léxico. Es decir, a nivel semántico no tiene un repertorio suficiente. ¿Y qué nos pasa muchas veces? Tenemos chicos de quinto, sexto grado, oye, que de repente los chicos leen en voz alta, leen bien, no hay errores en su proceso de lectura, pero no comprenden. ¿Y qué trabajo? Que desarrollen vocabulario, que manejen este componente de ampliación, que sepan sinónimos, antónimos, ¿sí? Pero ojo, por lo general los sinónimos y los antónimos son calificativos. A veces estos chicos no tienen un repertorio muy amplio de los mismos sustantivos.
Entonces, de acuerdo a la edad, tengo que ver si veo un pequeño donde juntarse y estimular en su hijo esta capacidad. Hay en otras que no, o probablemente el niño es TDAH y les cuesta a los padres que sigan instrucciones. Recomendación, bueno, que existe un tercero que haga ese proceso de intervención. La articulación. El niño posee un lenguaje articulatorio suficientemente desarrollado donde puede identificar los sonidos del habla para poder de esta forma realizar la conversión fonema-grafema. ¿Por qué? Porque si no hay una adecuada articulación no va a ser eficiente, ¿sí? Y van a haber dificultades. Lo pasan los chicos con TEL a nivel de pronunciación, ¿sí? Muchos de ellos desean, leen, pero al momento de escribir sufren muchísimo en este proceso de conversión. Y aquí la conversión sería contraria, ¿no? Una conversión fonema-grafema. Estructuras gramaticales, que es la posibilidad que tiene el niño de identificar y posee un nivel sintáctico que le permite entender el mensaje que está escuchando. Es decir, que el niño sea capaz de identificar si esa oración está correctamente escrita. Y conceptos básicos, donde se trabaja básicamente conceptos como arriba, abajo, cada uno, mitad, ¿sí? Entonces, si yo le presento esta foto, esta imagen al niño, ¿qué es? Ah, está en la playa, ¿sí? Probablemente ese término playa, ¿qué reúne? Reúne a todos esos indicadores, ¿sí? A veces le presento esto a un niño y si me dice agua solamente, tengo que averiguar por qué me dice solo agua. Si hay arena, hay agua, hay nubes, hay estrella de mar, hay pelota, por lógica es playa. Probablemente para su edad ya debería decir que es playa. A veces vamos a ver a alguien que ve a esta persona acá pintando y dice un hombre que está trabajando. Si no nos dice pintor, probablemente es que su repertorio es muy restringido. Entonces tenemos que enfocarnos a que gane primero repertorio. Los conceptos básicos como dentro, fuera, ¿sí? Son importantes, son significativos. Si los niños no manejan este tipo de conceptos, difícilmente van a ser eficientes lectores. El conocimiento metalingüístico se refiere a la capacidad que tiene el niño de reconocer la palabra, ¿sí? Ver que eso es una palabra y diferenciarla de otras y diferenciar que eso no es una palabra porque tiene letras o números o tiene símbolos, reconocer frases donde él sea capaz de ver, ah, mira, sí, eso es una frase, ¿sí? O identificar funciones de la lectura, ¿sí? Donde el niño identifica para qué le sirve leer, es decir, la funcionalidad que tiene el lenguaje escrito. Y eso le va a hacer posible al niño básicamente ganar criterios de eficiencia. Los procesos cognitivos que les mencionaba, uno, la memoria secuencial auditiva, que en este caso implica repetir palabras o frases. Un ejemplo, si yo le digo casa, árbol, lo escucha y repite casa, árbol. Si yo le digo casa, árbol, mesa, ya repite tres. Casa, mesa, árbol, mesa, azul, repite las cuatro. Muy bien. Los niños hay una baremación a nivel de estándares psicológicos donde se establecen hasta cuántas palabras es capaz un niño repetir, ¿sí? A nivel de memoria secuencial auditiva. Igual que la percepción, que es la capacidad del niño para discriminar símbolos o letras que puedan ser parecidos entre sí. Hay otro proceso que es vital y que es bien significativo, que se llama velocidad de nominación. La velocidad de nominación permite al niño ejecutar con aciertos el proceso lector. Y en la velocidad de nominación principalmente trabajamos en primer lugar con objetos o con elementos conocidos.
¿sí? El que un niño sea capaz, básicamente, de hacer la identificación de elementos visuales y hacerlo en un tiempo determinado, garantiza un tema de eficiencia. ¿Por qué? Porque se correlaciona con la velocidad de procesamiento, que es donde yo tengo la capacidad de visualizar, llevo esa información hasta arriba, va a mi almacén semántico, me dice qué es y lo digo. Entonces, ¿en cuánto tiempo lo digo? Este repertorio que hasta acá, de probablemente 20 elementos, un niño debería ser capaz de decirlo en menos de 25 segundos, ¿sí? Si un niño se tarda más de eso, puede haber una implicación afectada de su velocidad de denominación. ¿Y qué hacemos? Le presentamos este tipo de ejercicios para que él vaya entrenándose en lo que sea el proceso lector. Fijémonos, aquí tenemos otro ejercicio de velocidad de denominación, donde hay un protocolo de colores y el niño tiene que ser capaz de hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Tal cual, rojo, verde, amarillo, rojo, azul, amarillo, verde, rojo, azul, verde. Que él sea capaz de seguir esa línea, poderlo decir y medimos tiempo. Medimos tiempo y a partir de esa medición de tiempo nos damos cuenta hasta dónde está siendo eficiente. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que les he compartido? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta, algún comentario, profes? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Aprovechen. Todo está claro, docente. Sí, todo está claro. Son capaces entonces, si mañana tenemos un niñito que le cuesta muchísimo, a ver, supónganse que están en primer grado y este niño le van a trabajar con la M, oye, le cuesta muchísimo aprender esa M, y trabajamos la sílaba, mamá, mi, mu, y pasado mañana le volvemos a presentar la M y no se acuerda. ¿Qué creen ustedes que pudiéramos hacer? ¿En qué nos concentraríamos? ¿En hacerle planas de M? ¿Qué creen ustedes? ¿Le ponemos a hacer planas de M para que de esa forma fije la M? ¿Será esa la estrategia ideal? ¿Qué opinan? Porque eso es lo que por lo generalmente nos pasa en el aula, que ya pasaron 3 semanas, le damos la M, el día siguiente se le olvidó y volvió a pasar otra semana y se le volvió a olvidar, entonces ya le hacemos planas de M. ¿Qué creen ustedes que pudiéramos hacer como estrategia de lo que les ha comentado Francisco? Miren, pudiéramos hacer algo, pudiéramos ver hasta dónde esta persona tiene vocabulario ganado, darnos cuenta a partir de imágenes que le presentemos qué vocabulario tiene, qué repertorio maneja. 1. 2. Pudiéramos ver si es capaz de segmentar. A ver, le presento la imagen de manzana y le pregunto cuántos sonidos tiene. Si a él le cuesta muchísimo identificar cuántos sonidos tiene, me concentro mejor en desarrollar el potencial de conciencia fonológica, que sea capaz de contabilizar sonidos. Puedo potenciar también en que cree oraciones. Francisco, pero ¿cómo va a crear oraciones? Te presento un dibujo, inventamos la oración y le pongo puntitos y que él se vaya guiando. El camión es amarillo, ¿sí? Y que él toque el camión es amarillo y que cuente que ahí hay 4 palabras. Si él es capaz de hacer eso, oye, estamos ganando, desarrollando aspectos fonológicos importantes, ¿sí? Podemos trabajar rimas, rimas finales, rimas iniciales. Si él me ganó ya rimas,
Me atrevo ahora a trabajar la M y en vez de decirle que es la M, me voy a lo fonológico, que me gane el sonido M, y puedo trabajar con un kinema y puedo, a partir de ese kinema, en vez de hacer énfasis que me diga M, yo trabajo en función de que me diga y que use sus manitos para que haga ese proceso de reconocimiento. ¿Qué voy a ganar con eso? Voy a ganar de que el tiempo que yo le estoy dedicando a ese pequeñito realmente sea efectivo, ¿sí? Y voy a ver una respuesta asertiva, una respuesta eficiente en este caso. Puedo trabajar también con velocidad de nominación, donde le voy a presentar objetos conocidos. Puedo categorizar si conocen números, hacer la velocidad de nominación con números, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7, y lo pongo a leer. Puedo ponerlo con figuras geométricas, ¿sí? Puedo ponerlo con símbolos conocidos por él, ¿ok? Y de esa forma, de esa manera, vamos desarrollando una praxis para que él vaya entendiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahora, profes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene preguntas? Bien. Entonces, ¿qué les comento? Algo que para ir cerrando nuestra presentación, quería darles las gracias, ¿sí? Las gracias por haberse unido esta noche a nosotros. De verdad que es bien bonito compartirles ciertas estrategias que les puedan ser prácticas para aplicar en el aula. Si tienen pequeños, mi recomendación es trabajen full conciencia fonológica en inicial, primer grado, concéntrense, potenciar este tema de la conciencia fonológica. Y hay algo importante en la conciencia fonémica que es vital, ¿no? Varios de los chicos que tienen dificultades, una de las cosas que les cuesta es hacer la integración fonémica. Entonces, en la medida que vamos desarrollando ejercicios de rimas, luego nos vamos concentrando en que ellos aprendan a unir sonidos y en ese unir sonidos que aprendan a crear palabras. Este tema nos va generando eficiencia y efectividad y hace posible que el aprendizaje sea mucho mejor, mucho más amistoso, pero sobre todo que ellos sientan que estamos creyendo en ellos. A veces los chicos con dificultades de aprendizaje de la lectura, de alguna u otra forma, sufren porque se empiezan a comparar con sus compañeros y ven que sus compañeros avanzan y ellos no. Y de repente se ven en el libro de lectura de Coquito, ya se saben todo el repertorio de Coquito y ven que van de la M a la P y vuelven otra vez de la M a la P y de la P a la M y de la P a la M y de la M a la P. Entonces es frustrante para ellos, pero recuerden que desde la evidencia científica, ¿cuál es el factor que es más afectado? La conciencia fonológica. Si ustedes se concentran en trabajar conciencia fonológica primero, en trabajar este tipo de habilidades, el desarrollo va a ser mejor. Recuerden el tema de los procesos. Si yo tengo claro de que para leer necesito esos 4 procesos, bueno, el avance va a ser más significativo. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Que tengan feliz y grandiosa noche, ¿sí? Gracias, gracias. Bien.